Muy buenas tardes y bienvenidos a Casa América, a este encuentro a propósito de la presentación del libro El Brasil de Felipe III, corruptelas, castellanización y conquista en tiempos de reforma 1598-1621 de José Manuel Santos. En primer lugar, quiero saludar al autor, a José Manuel Santos, profesor titular de Historia de Brasil en la Universidad de Salamanca, a doña Morina Villarreal Brasca, profesora e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, y a don Antonio Maura, doctor en Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos. Estamos muy contentos de organizar esta tarde este encuentro, que además de partir de la presentación de este magnífico libro del profesor José Manuel Santos, es una oportunidad para abordar un contexto histórico y social sobre el que se han construido con el paso de los años los cimientos de la sociedad latinoamericana y brasileña, la construcción política, administrativa y territorial del Brasil moderno. Esta obra de Santos contribuye a llenar un vacío sorprendente en la historiografía. Hasta ahora no contábamos con un estudio monográfico dedicado específicamente al impacto que tuvo el gobierno de Felipe III, Felipe II de Portugal, en la América portuguesa. Se trata de un periodo decisivo de finales del XVI y principios del XVII que dejó huellas profundas en la administración, en la expansión territorial y en las dinámicas sociales de Brasil. En nuestros días, gracias a investigaciones recientes, sabemos que en el reinado de Felipe III el reinado ha sido objeto de una importante reevaluación. Ha quedado atrás aquella imagen simplista del rey indolente o distante de las tareas de gobierno y en su lugar tenemos la figura de un monarca más reformista, preocupado por fortalecer los mecanismos de gobierno heredados de su padre y decidido a garantizar tanto la cohesión de la monarquía de los Austrias como la defensa y expansión del catolicismo en plena contrarreforma. La obra que se presenta esta tarde contribuye a esta reconsideración del periodo al demostrar cómo estas aspiraciones reformistas se proyectaron con fuerza sobre la América portuguesa. Uno de los aportes más valiosos del libro es precisamente el análisis de la llamada castellanización, un concepto que ha sido utilizado con frecuencia, pero pocas veces examinado con el rigor que aquí vamos a encontrar. Santos demuestra que, más que un fenómeno cultural o identitario, esta castellanización se expresó fundamentalmente en la introducción de nuevas prácticas administrativas, nuevas formas de supervisión y nuevas dinámicas político-institucionales. En definitiva, un intento ambicioso, aunque irregular, de transformar la realidad de Brasil de la época mediante una agenda de reformas. Y, por su parte, las corruptelas, documentadas con abundancia y analizadas con equilibrio, no eran meras excepciones, sino parte estructural de un modo de funcionamiento político y administrativo característico de la época. Lejos de reducirse a episodios anecdóticos, condicionaron tanto la aplicación de las reformas como la configuración del territorio brasileño durante un tiempo marcado, además por una intensa competencia europea en el Atlántico Sur y por ambiciones expansivas que configurarían el futuro del Brasil de hoy. La importancia de esta obra trasciende, por tanto, del ámbito estrictamente académico. Invita al lector a reflexionar sobre las complejas relaciones políticas en contextos coloniales, sobre la tensión permanente entre proyectos reformistas y realidades locales y sobre los procesos de construcción institucional en territorios marcados por la pluralidad social y cultural. Al mismo tiempo, recuerda que la historia compartida entre España y Brasil, y más ampliamente España, América Latina y el Caribe, está llena de matices, de espacios compartidos, de interdependencias que vale la pena seguir explorando con mirada crítica. Para esta casa, para la Casa América, coger este tipo de presentaciones es parte esencial de nuestra misión desde hace 35 años. El conocimiento de la historia en su conjunto es fundamental, es una herramienta indispensable para comprender lo que somos y también los desafíos a los que nos enfrentamos. Y quiero concluir haciendo referencia a que hace unos meses tuvimos aquí también un ciclo muy interesante organizado con el Museo Naval sobre el año milagroso, el año de 1625, en el que España ganó distintas batallas en distintos continentes, pero entre ellos también recuperó Salvador de Bahía de la mano de los holandeses. Agradezco una vez más a nuestros invitados por su participación hoy y les doy la bienvenida a Casa América. Bien, pues creo que tengo la palabra y, en primer lugar, por supuesto, agradecer al señor director. Muchas gracias por la presentación tan certera, podríamos decir, ¿no?, de lo que es el análisis de esta obra.
Por supuesto, agradecerles a ustedes que en esta tarde fría se hayan desplazado hasta la Casa de América, este extraordinario lugar, ¿no?, aquí en el centro de Madrid. Agradecer muchísimo a Antonio Maura y a Morina, mis colegas, amigos, que hayan accedido a esta invitación que yo les hice hace tiempo y que se enfoca hoy, ¿no?, y que tenemos hoy el placer de tenerlos con nosotros como comentadores y de alguna manera también para que me ayuden también a explicar el contenido de este libro. Muchísimas gracias también a Valvanera, que está por ahí, y a todo el personal de la Casa de América, que me han ayudado mucho y que recogieron, a Moisés también, recogieron esa idea de hacer esta presentación en un día de noviembre y, por supuesto, agradezco muchísimo que lo hayan permitido y que lo podamos realizar hoy. Tengo que agradecer mucho también a Ramiro de Silex, que no puede estar con nosotros porque ha habido muchas bajas por la gripe, no es la única, ha habido varias más en el día de hoy, personas que me han escrito que no podían venir por eso, pero le agradezco mucho a Ramiro porque al frente de la editorial Silex pues hizo posible que esta investigación de, no les exagero, más de 15 años, se convirtiera en el libro que están viendo. Y son muchas las personas a las que agradezco también en el libro. Por supuesto a la Junta de Castilla y León, que me concedió un proyecto, y tengo que decir también al Ministerio de Ciencia en sus diferentes versiones, porque a través de esos proyectos de investigación yo pude, en fin, pues fundamentalmente viajar y trasladarme a los muchos archivos que tuve que consultar y muchas fuentes para poder hacer los análisis que están en ese libro. Y fundamentalmente ese proyecto, Intercambios Culturales, Transculturación y Castellanización en los territorios del Reino de Portugal y Brasil, durante el periodo de integración en la monarquía hispánica y sus postrimerías, que nos permitió financiar una parte importante de esta publicación. Muchas gracias también a mis colegas de la facultad, del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca y del Grupo de Investigación Brasilis. Algunos de ellos están aquí hoy: Silvia, Pablo, Helenise, que me ayudó tanto. Muchísimas gracias, Helenise. Bruno Inocencio, que está en Brasil ahora y que también me ayudó mucho en la parte final de la redacción de este libro. En fin, son muchas personas y perdón si me dejo alguna, porque tuve mucho diálogo también con colegas historiadores, Bernardo García, Rafael Valladares, David García Arná, precisamente, en la última parte, muchos historiadores con los cuales Pedro Cardín, Stuart Schwartz, no puedo olvidarlos porque ellos leyeron versiones previas del libro y me ayudaron mucho a mejorarlo. Y en fin, pues en esta ocasión, pues efectivamente, lo siento, he venido a hablar de mi libro, ¿no? Una vez pues pude decir eso y les agradezco que hayan venido a oírlo. Bueno, no soy yo quien tiene que glosar la importancia, van a ser nuestros colegas, por supuesto, y van a ser las reseñas y van a ser, por supuesto, los comentarios y las citas o lo que venga, ¿no? Pero sí me gustaría, en primer lugar, pues ya que están aquí y tendrán ocasión de hojear el libro, comentarles que lo que se pretende aquí es responder a una pregunta muy amplia que tiene que ver con nuestra investigación en ese grupo de investigación Brasilis, que es esa pregunta tan amplia que ya ha dado lugar a muchos libros, a muchas tesis doctorales y a muchas investigaciones, que es cuál fue el papel y cuál fue el impacto de la política de los reyes Habsburgo españoles en el territorio de Brasil, en esos años 1580-1640, en los cuales Portugal y sus conquistas, como llamaban, estuvieron dentro de los territorios de la monarquía hispánica. Esa gran pregunta yo la he reducido a un periodo concreto, que es el del reinado de Felipe III, 1598-1621. Me dirán ustedes, ¿y por qué Felipe III, segundo de Portugal? Yo lo explico aquí. El reinado de Felipe II, con ser tan importante, piensen que los acuerdos de Tomar son de 1000 acuerdos, en fin, otros los llaman capitulaciones, otros acuerdos, otros los capítulos de Tomar, los pactos de Tomar, como quieran, son de 1581 y Felipe II muere en 1598.
Y son años muy importantes de ese reinado, ¿no? Fundamentalmente por el enfrentamiento con Inglaterra y el auge, digamos, de la competencia y de las rivalidades, fundamentalmente entre el protestantismo y el campeón de la religión católica que quería ser Felipe II. Pero en lo que respecta a Portugal y a sus territorios, es un periodo yo lo digo así, un poco inicial, ¿no? En el cual empezaron a dibujarse algunas políticas, pero no acabaron de concretarse. El reinado de Felipe IV, 1500, en lo que a nosotros respecta, desde 1621 hasta 1640, con la restauración portuguesa, es un reinado muy marcado por la guerra contra los holandeses, fundamentalmente en el Atlántico Sur. La guerra lo condiciona casi todo. No digo que no haya otro tipo de políticas, que las hay. Estoy seguro que si algún día escribo el Brasil de Felipe IV, pues veríamos que hay otras cosas, además del enfrentamiento contra los holandeses, seguro. Pero evidentemente, visto así desde la lejanía, nos parece que un libro sobre el Brasil de Felipe IV nos llevaría a la cuestión fundamental de la guerra contra los holandeses. Pero en el medio está este reinado de Felipe III, que por un lado el propio reinado, y Amorín hasta aquí nos lo puede corroborar, es un reinado muy interesante desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la propia configuración de la monarquía de manera general y sus políticas fundamentalmente hacia América. Y el libro de Amolina, por cierto, lo demuestra de sobra. Pero es que para nuestro territorio sí que se puede decir que es un periodo en el cual podemos decir, se quisieron cambiar las cosas, llamémoslo reformar. De hecho, en la época se utilizaba el verbo reformar. Cuidado, no en sentido como nosotros lo pensamos hoy. Ellos pensaban que había que reformar lo que se había salido de cómo debía ser la cosa. No era para cambiar que había que reformar para restaurar las cosas a su orden natural. Podemos decir, también lo hablaban en la época. Entonces, por eso me llamó la atención este tema, me llamó la atención este reinado. Leí, en fin, Bernardo García, Antonio Feros, ¿no? Otros, el propio Rafael Valladares, la propia Guida Márquez, ¿no? Que tiene un artículo muy interesante precisamente sobre las cuestiones principales de este reinado, y lo hace de una manera muy sintetizada y muy interesante, y allá fui. Entonces, esa es la pregunta, ese es el interés, y el libro se divide en 6 capítulos, que les leo rápidamente. El capítulo 1 es la imagen de Brasil en la corte habsbúrgica de Felipe III. Capítulo 2, la hacienda real del Estado de Brasil en tiempo de reformas. Capítulo 3, redes de comercio y comerciantes, conexiones globales más allá del monopolio. Capítulo 4, gobierno y justicia, las reformas políticas. Capítulo 5, la cuestión indígena, los jesuitas y las órdenes religiosas. Capítulo 6, guerra en el Brasil de Felipe III, holandeses, franceses y Maranhão. ¿Y qué era Brasil para la monarquía? Pues no hay sorpresas, era un territorio secundario. En el mundo americano, en la parte americana de la monarquía, había 2 virreinatos, como todo el mundo sabe, Perú y Nueva España, y la comunicación de esos grandes polos, fundamentalmente porque eran los lugares de producción de plata, con el Caribe y después con la península ibérica, eran el punto central no solo de la cuestión americana, diría de la cuestión misma de la monarquía, ¿no? Traer los caudales de plata a Sevilla o a Cádiz todos los años, como era en teoría lo que querían hacer, organizaba y preocupaba y obligaba a una actividad febril en Madrid, en Sevilla, con la unión probablemente también en Lisboa seguro, porque se convirtió en un lugar estratégico militarmente, y de ahí salió la mitad de la flota para recuperar Salvador de Bahía. Es decir, Portugal empieza a tener también un papel muy importante, pero Brasil es un territorio secundario. Brasil, las estimaciones que hacemos a inicios del siglo XVII, era 4,7% de los ingresos de la monarquía. 4,7%. Desde el punto de vista financiero, nada. Y
no se esperaba que fuera mucho más. La cuestión es que, efectivamente, durante estos años de Felipe III, lo que intentaron los locales, como les voy a decir ahora, fue aumentar esa muy pequeña importancia que tenía Brasil. Lo que sí tenía era una gran importancia estratégica. Una vez que se incorporan estos territorios en el Atlántico Sur, piensen que los territorios portugueses que se incorporan en el Atlántico Sur son de las dos orillas, porque es Angola y es Brasil, y es un dominio muy importante que tiene la monarquía, por lo tanto, de las rutas hacia India, que empiezan a ser disputadas por los holandeses, pero claro, tener un dominio de las dos orillas del Atlántico es fundamental para todos. De hecho, el gran enfrentamiento con los holandeses no solo va a ser en el Caribe, que lo será, pero poco a poco se va trasladando a esos territorios del sur, precisamente porque los holandeses quieren dominar, con perdón, no tanto lo que va de América para Europa, sino lo que va de África hacia América, que es el tráfico de esclavos. No, los holandeses querían el azúcar, no, los holandeses querían los esclavos. Querían comerciar con esclavos, que es lo mismo que hacían los portugueses y que poco a poco fueron haciendo todos, porque era una parte muy lucrativa del comercio. Por lo tanto, Brasil se convirtió en una especie de escudo, ¿no? El primer mapa que les pongo, ¿no?, para ir situando, es que todo ese escudo, estos son palabras de Rafael Valladares, dice Rafael Valladares, igual que Portugal continental en Europa era el escudo para la península ibérica, así Brasil se convierte en el escudo de Perú. Pero no solo eran las espaldas de Perú, o sea, el escudo de Perú, es que los locales decían que formaba parte de Perú. De hecho, Diego Campos Moreno, libro de Agazão, atribuido a él, 1612, empieza así: Brasil es la parte oriental del Perú. Con esto lo que quería era llamar la atención a la monarquía de que efectivamente ese territorio no era un territorio secundario, sino que efectivamente estaba ligado con el lugar, núcleo fundamental de esta monarquía. Y miren cómo João Teixeira Albernaz, Uvello, ¿no?, el viejo, el uno, ilustró en 1627 ese libro de Agazão con este mapa en el que, si ustedes se fijan, y está muy evidente, hay una montaña muy alta, no puedo señalarles que está ahí, la pueden ver, ¿no?, que es esta, esa montaña. Vean los ríos que salen de ella, cómo acaban en el río de la Plata, con lo cual esos territorios se supone que están conectados. Por el otro lado, el Amazonas casi toca también esos territorios. Esa montaña, evidentemente, es el Cerro de Potosí. Es decir, que igual que hay un Cerro de Potosí en Perú, los ríos que van y que recorren el territorio de Brasil nacen o están cercanos a él, y muy probablemente Brasil es otro Perú. Y es así como se lo presentaron a la monarquía los locales, que es una primera cuestión muy interesante sobre la castellanización. Si la cuestión es si los Felipes impusieron una política lingüística o hacendística o tal, que es lo que nosotros discutimos en el libro, a los locales eso les importaba un bledo. Lo que querían los locales era ser más castellanos que nadie, o al menos peruanos. Es decir, querían integrarse más en la monarquía de lo que estaban. ¿Por qué? Porque una mayor integración, a su manera de ver, llevaría a probablemente mejoras en la defensa, llevaría probablemente a obtener mercedes. En la mentalidad de la época esto era muy importante, y probablemente a que los problemas locales, fundamentalmente, cómo obtener esclavos de los dos tipos, los esclavos africanos y los indígenas, se pudiera hacer también con un apoyo de la monarquía. Hablamos de ejércitos, hablamos de pertrechos militares, etcétera, etcétera. Y yo, por no monopolizar, que no lo quiero en absoluto, porque quiero mucho oír a mis amigos y a ustedes, voy a empezar a poner el título al revés. Es decir, la última palabra del título es reforma. Por lo tanto, lo primero es hablar algo de las reformas. A vuela pluma. Todo el mundo sabe, lo digo nuestros colegas historiadores,
que durante este periodo en Brasil hubo 3 grandes transformaciones. Eso lo sabe todo el mundo. Se creó la Relação da Bahía, el Tribunal de Justicia de Bahía, en 1609. Fíjense, 1609, qué fecha. Tregua con los Países Bajos y expulsión de los moriscos. Saben que Felipe III firmó el mismo día las dos cuestiones. Fue casualidad, pero así fue. La expansión hacia el norte. Durante este periodo se conquistan conquistas que ya habían empezado, como Paraíba, Silvia, pero también se funda Natal, en 1599, y se van conquistando los territorios adyacentes, con el argumento de que para proteger uno hay que conquistar el de al lado. Se conquista Ceará y se conquista Maranhão y se crea el Estado de Maranhão en 1618, orden firmada por Felipe III. Y sin embargo, cuando vamos a concretar y vamos a analizar, vemos que hay muchísimas más reformas. Solo les voy a enumerar rápidamente. En justicia, como saben, se modifican, no se crean ordenaciones nuevas, se modifican las anteriores, y en 1603 se aprueban las ordenações filipinas, como se llamaron, vigentes en Brasil hasta 1916. Fueron el primer Código Civil de Brasil. Se crea la Relação da Bahía, cuidado, que fue una creación de Felipe II, 1588, fallida, pero que se recupera y se concreta en 1609. La estructura burocrática crece de tal manera que se llega a más de 700 cargos en la estructura burocrática de este territorio. Estoy sumando las donatarias con las reales, todo hay que decirlo, pero saben que en las reales en las donatarias hay muchos cargos reales. Hay un intento por controlar el nombramiento de cargos, por fiscalizar lo que hacen los capitanes donatarios. Hay un refuerzo de las visitas y las residencias. Si hay aquí historiadores de la América Española, les va a chocar, porque estas instituciones tan de la América Hispana se introducen en Brasil. Residencias ya existían en el mundo portugués, pero apenas se usaban. Ahora hay una obligación de que todos los cargos acaben haciendo su residencia, y conocemos algunas residencias incluso, fundamentalmente la de Luis de Sousa. Se divide, como les digo, el territorio en 2 estados, Maranhão, Estado do Maranhão, Estado do Brasil. No sabemos, al menos hay un interés en fiscalizar. Alguien incluso invitó a la monarquía que acabara con las capitanías donatarias, no se hizo, pero se estudió la idea, y por supuesto hay una cuestión de legislación indígena que luego les comentaré rápidamente. En las cuestiones de guerra hay un refuerzo importante de la presencia naval, hay un enorme esfuerzo en construcción de fuertes. Cuidado, el esfuerzo a veces es más teórico que práctico. Hay muchos proyectos de refuerzo de la defensa, hay muchos planes. De hecho, se envía a Mesquita, al ingeniero portugués, que trabaja mucho y hace reformas en muchos de los fuertes de Brasil, en Salvador de Bahía, por supuesto, incluso en Paraíba, incluso en Pernambuco, sin que esto sea pagado por la corona. Es verdad que aquí el esfuerzo es mixto, sobre todo en la financiación. Como les digo, la expansión hacia el norte, y hay una labor muy importante en estos años por hacer las alianzas que todo el mundo conoce en América Hispánica, pero que aquí estamos empezando a mostrarlas, que es la de las alianzas de redes entre agentes de la corona y las redes locales, precisamente para implementar estas políticas. Lo cual nos lleva a que, efectivamente, esa castellanización o esa imposición política es relativa, porque al final había que contar con los personajes locales, y muchas veces estos lo hacían por su propio beneficio personal. Saben que la conquista de Maranhão la llevan a cabo fundamentalmente los pernambucanos, en busca de mercedes. Estos son los 2 estados, aproximadamente. No tenemos buena cartografía de época para esta cuestión de cuál era el estado de Maranhão y cuál era el estado de Brasil, pero para que tengan una idea, aproximadamente esa parte amarilla del norte queda separada, totalmente separada. Estoy diciendo que hay un gobernador para San Luis, después para Belém do Pará, Belén, que ha quedado famosa en estos días. Se funda en 1616, todo hay que decirlo. La capital de Pará
enorme ciudad hoy, 2 millones de habitantes, se fundó en 1616. Entonces es otra de estas fundaciones de este momento y básicamente lo que tenemos a partir de ahí es que todo ese territorio del norte queda autónomo, tiene su comunicación con Lisboa o Madrid, y el territorio de Estado do Brasil queda también autónomo. Cuidado, hasta 1772. No es una reforma cualquiera. La reforma más importante que tuvo en la administración portuguesa en América en toda su historia. Felipe III. Y yo creo que esas son las tres grandes cuestiones. Ahora les voy a hablar un poco de las medidas de Hacienda, cuestiones militares, pero sobre todo la cuestión indígena. Entre 1570 y 1610 hay 46 medidas de protección del indígena. 46. De entre ellas como 6 leyes. Las demás son albarás, regimentos, medidas puntuales, hay un sinfín de medidas. En fin, las he contado, ¿no? Pero es que 46 son muchas para ese lapso de tiempo. Yo, en el libro lo digo, es una auténtica obsesión de Felipe III. La cuestión indígena, es una obsesión. Tal es la obsesión que hay un momento entre 1608, 1609, 11, en el que el único tema del que se trata de Brasil es el tema de la legislación indígena. Fundamentalmente con una ley, la de 1609, en la cual por primera vez se da libertad total a los indígenas no cristianizados. No, las leyes nuevas, 1542 se prohíbe la esclavitud indígena en todos los territorios de la América Española, cosa que se hizo en Brasil en 1570, pero no por los Felipe, sino por don Sebastián. En las leyes nuevas se prohíbe la esclavitud indígena, pero se obliga a cristianizar a la población indígena. Cuando se habla de no se les puede maltratar, no se puede maltratar a los que se han cristianizado. El resto, guerra justa. Y el concepto de guerra justa está aquí también muy claro. En 1609 se prohíbe cualquier acción violenta contra cualquier indígena, sea cristiano o no. Yo les digo una cosa, todavía no he visto un estudio profundo sobre este tema en la historiografía de Brasil. Y no se acaba de entender mucho la importancia de esta ley. Bueno, tengo que decir una cosa, duró 2 años. Así como se aprobó en 1609, se derogó en 1611. Y se derogó en 1611, yo lo digo en broma, entiéndanme, porque si no la derogan en 1611, la independencia de Brasil no habría sido en 1822, habría sido en 1610. Porque hubo una revuelta en la población local de Brasil contra la ley del Felipe, como dijo la Cámara de Paraíba. La Cámara de Paraíba escribió una carta diciendo, esta ley la han hecho los castellanos porque no conocen lo que pasa aquí. Llegaron a decir esto al rey. ¿Cuál era el argumento? Que ellos no esclavizaban, que en realidad hacían otras cosas con los indígenas. Por Dios, en fin, habría que entrar a lo que hacían, pero ellos se escudaban en esto. Las medidas de Hacienda son cuantiosísimas. Se crea el Consejo de India, como ustedes saben, de 1604 a 1614. Se evaluó todo el sistema para una posible reforma. Hubo control de cuentas desde Lisboa. Se creó una Junta da Fazenda do Brasil en 1612. Se hicieron apoyos para los diversos planes, el más importante, el del gobernador Francisco de Sousa, de buscar y encontrar minas de plata o de metales preciosos. Hubo mayor control y regulación de las ventas de cargos. Una de las cuestiones del libro es esta. Entramos en la venalidad negada por una buena parte de la historiografía portuguesa y brasileña, que dice que solo había ventas de cargos en el sistema portugués en el siglo XVIII. No, los van a ver ustedes, lo voy a presentar, que en el siglo XVII estaba produciéndose todo un esquema de estas ventas de cargos. Se crean impuestos extraordinarios, se prohíbe tener cargos de Hacienda en propiedad, hay un refuerzo de la proveeduría da Fazenda, de los proveedores de Hacienda, hay un control sobre las capitanías de donatario en cuestión fiscales. Se elimina el cobro, a ustedes les va a sonar esto, del 2 o el 3% en los contratos de la corona. Cobraban mordidas del 2 y el 3% de los contratos de la corona, sobre todo el contrato de diezmos. Y la corona prohíbe que se haga.
Hay un control directo sobre el palo Brasil, que es otra de las cuestiones de las que trato en el libro, que el comercio palo Brasil es mucho más importante de lo que pensábamos. Hay una idea del Brasil de inicios del siglo XVII en el cual el azúcar ya lo domina todo. No, lo que demostramos aquí es que el palo Brasil sigue siendo, hasta por lo menos 1615, un asunto fundamental de la economía de Brasil. Se utilizan las ganancias del palo Brasil para financiar la expansión militar en Maranhão. Hay incentivos fiscales para la reforma de ingenios que venían de periodos anteriores, pero que aquí se confirman. En fin, una y otra y otra y otra. ¿Esto quiere decir que se reforma el territorio? No, porque la teoría y la práctica, por muchas medidas que se hicieran, se siguió haciendo un uso indiscriminado de las licencias de renuncias. En fin, luego podemos encontrar, si quieren, en esto. El tema de la supresión del 2 o 3% no se consiguió. La distribución de cargos se siguió haciendo en propiedad en determinados asuntos para determinadas cuestiones. Y aquí está la cuestión de nuestra corruptela. ¿Por qué aparece en el título del libro la palabra corruptela? Que alguien ya me ha criticado antes de leer el libro, ¿no? Saben que hay un debate, no entro en él, Molina sabe perfectamente, y algunos de ustedes lo conocen, sobre si podemos hablar o no de corrupción en la Edad Moderna. En algunos escritos anteriores míos, en algunos trabajos, ya dijimos que como la cuestión es tan estructural y tan sistemática, probablemente ni era corrupción en la época. Pues hete aquí que yo encuentro un documento, este que ven aquí, Biblioteca Nacional, atención, aquí detrás, Biblioteca Nacional de España, manuscrito 3015, relação de todos os oficios da Fazenda e Justiça que há neste Estado do Brasil e quais pertencem propriamente a Vossa Majestade e aos dos donatários em vida ou por tempo limitado, para cuja inteligência se hão de supor os premisos seguintes. No tiene fecha, pero es muy probablemente de hacia 1618, y yo propongo ahí que fue escrito por Luís de Sousa, que es el último gobernador geral do Brasil, del Estado de Brasil, en el periodo de Felipe III. Miren lo que dice. Este es el documento. En el documento, al principio, dice que la mayor parte de los precalzos son los emolumentos que están cobrando los oficiales, que llevan los oficiales, son introducidos por ellos mismos sin provisión o regimiento de su majestad, y así cada persona que nuevamente viene provista en la propiedad de tales oficios, o aumentan como les parece, a lo que vuestra majestad debe mandar acudir, porque aunque yo traté de remediarlo, se pegan a la costumbre, o para decir mejor, corruptela. Yo les aseguro, es la primera vez que veo esta palabra en un documento explicando y haciendo una, vamos a decirlo así, ¿no? una amonestación clara de las prácticas que están ocurriendo. Y él se ve incapaz de llevar a cabo las órdenes del rey. En la Biblioteca de Ayuda, en Portugal, encontramos esta relación dos oficios da presentación de Sua Majestade da Justiça e Fazenda, y atención lo que dice, y que valen de agenda, es decir, lo que rentan, y de compra, de 1606. Y es una relación de todos los oficios que hay en Brasil y lo que están pagando por ellos. Pero ¿cómo que no hay venalidad? Hay una lista entera. Lo curioso es, ¿de dónde viene este documento? Este documento lo pide hacer el gobernador general a petición del rey. Probablemente porque esos cargos se están vendiendo entre particulares. Y el rey lo que quiere es que sea la corona, porque los cargos son propiedad de la corona, menos los de los donatarios. Y curiosamente aquí están todos. Están los de Bahía, están los de Illeu, están los de Porto Seguro. Para que tengan una idea, en la transcripción, pues es lo que aparece, ¿no? Aparece el cargo, el ordenado, los percalzos, los emolumentos y el valor de compra en todos los oficios, como les digo, de Brasil. Entramos en esa discusión de si hubo o no castellanización. Saben que es una cuestión muy querida para la historiografía portuguesa. Siempre que vamos a cuestiones relacionadas con Portugal y su imperio, aparece esta palabra para este periodo de los Felipes seguro. Muchas veces cuando yo voy a Portugal y presento cuestiones relacionadas, alguien en el público me pregunta, ¿qué pasa de la castellanización?
yo creo que es un poco como razón para explicar 1640. 1640 se explica como reacción a los abusos, a las políticas fiscales extraordinarias y a los intentos crasos de castellanización de todos los territorios de Portugal. ¿Cómo se entiende entonces esa cita que yo les estoy poniendo ahí, que dice, yo creo que lo contrario, dice en el regimento que le dio el rey a Gaspar de Sousa en 1612, así como conviene a mi servicio, no dejaréis de tomar a los donatarios, a los capitanes donatarios de Brasil, la jurisdicción que les pertenece por sus donaciones, y tendréis en esto mucha vigilancia y advertencia. Asimismo, por bien que vos, ¿no? Que usted, no les toméis el suyo, ni consintáis que mis oficiales de justicia se la tomen, ni rompan sus privilegios y donaciones. Antes, en todo lo que les pertenece, les haréis cumplir y guardar. Está diciendo que se respeten las jurisdicciones locales absolutamente. No está intentando romperlas. Entonces a mí me llama mucho la atención que se haya creado tanta literatura sobre una cuestión que luego en la época y con los documentos de época no aparezca o no tan claramente. Si luego vamos a esas medidas reformistas, sí podemos ver que hay cuestiones en las que los locales, por ejemplo la legislación indígena, pero esa es una cuestión de castellanización o es otro tema que tenía que ver probablemente con las políticas de dotación de esclavos. Hay quien dice que estaban prefiriendo la introducción de esclavos africanos porque era mucho más lucrativo que la utilización de esclavos indígenas. Hay toda una discusión al respecto. No es simplemente un tema humanitario. Tampoco vamos a caer en esa trampa. Aunque en la corte de Felipe III, sobre todo con Margarita de Austria, había un ambiente de ultracatolicismo muy preocupado por cuestiones morales. Yo lo dejo caer en el libro. Y la última gran cuestión, por supuesto, es la conquista, que está también en el título del libro. Se conquista en este periodo Paraíba, Río Grande, Ceará, Maranhão y Pará. Vuelvo a decir, son territorios inmensos. Pará, no sé si es vez y media España, o por lo menos. Piensen que en Pará hoy hay un municipio, Altamira, cuyo territorio de un municipio es como la superficie de Portugal. Para que tengan una idea de las dimensiones que tiene Pará. No se conquista todo ese territorio, pero sí se funda Belém do Pará, es decir, es el inicio del dominio del norte. Hay una cuestión interesante, y es que cuando se hace la división de estados, muchos en el entorno del rey dicen, ese territorio puede ser castellano, porque no se sabe por dónde pasa la línea de Tordesillas, y ese territorio está ya muy al oeste. Es decir, de hecho, el primer gobernador del estado de Maranhão es un castellano, Diego de Cárcamo, que no llega a ocupar el cargo porque muere antes. Pero esto no se hace por castellanizar, esto se hace porque hay una duda geográfica muy evidente. Para que ustedes tengan una idea, en este mapa es toda la parte en la que Brasil deja de ser norte-sur y empieza a ser, como lo llaman, costa leste-oeste, costa de este a oeste. Toda esa parte es la que en esta época se conquista. Y bien, pues les daría muchísimas conclusiones, pero ahora mismo ya me voy a callar porque ya he hablado demasiado y básicamente comentarles eso, que hemos intentado avanzar básicamente en todas esas cuestiones de reformas, en esas cuestiones de corruptelas, en esas cuestiones de castellanización y de conquista, para demostrar que efectivamente no fue cualquier reinado, no fue cualquier rey. Entramos en una línea historiográfica también en la cual reivindicamos mucho la figura de Felipe III. Hubo un historiador que llegó a decir, es el rey más perezoso de la historia de España. Lo dudamos. De hecho, Molina nos dirá más de esto. Ahora dudamos que todo, absolutamente todo, fuera firmado por Lerma, ¿no? Pensamos que también el rey a veces estaba atrás, ¿no? Y que no era un simple ente pasivo de todas estas políticas. Y creemos ya que Brasil, de esta manera, así lo reivindicamos, entra de lleno en una historiografía americanista, que debemos decirlo también en España, desgraciadamente se ocupó muy poco de estos territorios, también de América. Entonces, bueno, pues les invito también a leerlo y a compartir con ustedes todas estas investigaciones. Gracias. Ladies first. Bueno.
Muy bien. Qué alegría estar aquí y bueno, buenas tardes a todos por empezar, pero es que la alegría me desborda en cierta manera. Y antes que nada decir que estamos de enhorabuena. Los aquí presentes y los que no están, pero serán seguro lectores de esta magnífica obra. Gracias, José Manuel, por este trabajo que tanto nos hacía falta, como comentábamos hace un momento, y que ya tenemos en nuestras manos. Yo ya lo he disfrutado enormemente y bueno, solo algunos folios he traído para que veáis todo lo que ya he empezado a escribir pensando, o lo que me ha hecho pensar todo lo que nos ofrece en esta, insisto, en esta obra magnífica, José Manuel Santos Pérez. Y voy a hacer un poco, a partir de esto que acabas de presentarnos, ¿no? de las palabras que hay en el título, porque cuando reflexionaba sobre estas, ¿no? que son términos, y no se quedan solo allí, ¿no? como palabras que nos ayudan a entender cómo has vertebrado tú toda esta obra: corruptela, castellanización, conquista y reforma, ¿no? Es que son términos que conducen directamente a conceptos historiográficos. O sea, que nos llevan a esos lugares comunes que tenemos los historiadores, en los que debatimos, pensamos, nos pensamos, ¿no? y a partir de él sacamos nuevas propuestas, ¿no? Y corruptelas, sin duda, nos remite, y la obra lo refleja, a la renovación que ha habido y que estamos viviendo sobre la historia de la corrupción y de los mecanismos de control de la corrupción. Y en esto está en primera línea. Castellanización, pues remite sin duda a la renovación que venimos teniendo desde hace un tiempo de la historia política. Una nueva historia política que no solo se pregunta por los conceptos, sino que atiende a lo sucedido desde los contextos, ¿no? Que explica por qué o cómo debemos entender esta idea antigua de la castellanización. Conquistas. La conquista es también una palabra que nos remite a esta renovación de la historia política, pero también a todos los últimos avances que tenemos respecto de la historia de la expansión de Europa, de esta historia atlántica de la que también somos deudores, y de lo que ahora llamamos la historia global, es decir, entender lo que sucede en Brasil o en los espacios americanos de manera conectada, ¿no? Y reformas, ¿no? que es como esa gran cuestión mayor que es casi como la columna, ¿no? de los distintos temas. Y es todos estos, insisto, son temas, pero que están incardinados en conceptos historiográficos manejados de una manera actualísima, que en 6 capítulos, ¿no? se van desgranando. Y a mí, la forma en la que has estructurado la obra ya es la primera prueba de que es un punto de vista que abarca todo lo que podemos entender como la política real o la acción del rey, ¿no? Porque, fijaros, generalmente cuando hablamos de estos temas, los profesores explicamos, ¿no? de moderna y de América, las dos cosas, siempre no nos detenemos a decir, en este tiempo el poder, aunque se entiende de una manera única, ¿no? se expresa a través del poder temporal, el poder del rey, el poder sobre los hombres, y hablamos del poder espiritual, ¿no? el gobierno de las almas. Y cuando el rey, ¿no? en estos tiempos, en estas monarquías, es la fuente de jurisdicción total de ese poder temporal, pero también tiene parte del poder espiritual. Frente a una masa enorme de temas que tiene que trabajar, que tiene que gobernar, y cada vez más territorios, ¿no? que se van incorporando a estas grandes monarquías, la cantidad de asuntos es tal que ¿cómo se organizan? Se organizan
explicamos siempre en clase, 4 ramos, ¿no? El ramo de gobierno propiamente dicho, el ramo de justicia, el ramo de defensa y la hacienda, ¿no? Porque estas son como los cauces naturales de los temas que tiene que gobernar el rey, que tiene que administrar, que son su responsabilidad. Y el objetivo último de cómo se administran estos asuntos, que son a través de las instituciones y de oficiales reales, es el gobierno del reino en paz y en justicia, ¿no? El libro está pensado, y es que todo está aquí. Es decir, el capítulo 1 es la política, es el gobierno, las ideas que guían a ese gobierno. El 2, la hacienda, esa otra gran rama. Una hacienda que no se entiende sin el comercio, que es donde opera la hacienda del rey, ¿no? Que es el capítulo 3. El capítulo 4, tenemos el gobierno en acción, la acción política propiamente dicha, a la vez que la justicia. ¿Por qué? Porque van juntas, porque estamos en una época de la cultura jurisdiccional. No se entiende la política sin la justicia ni la justicia sin la política. Son la misma cosa en este tiempo. Capítulo 5, ahora en el poder espiritual. Esa parte que ejerce la corona y entonces la Iglesia, cómo opera la corona como la administradora de los temas espirituales, y lo más importante, ¿no?, de este tiempo en este tema, que es la cuestión de los indígenas. Y el 6, la guerra. Volvemos al poder temporal, la conquista como defensa, ¿no? Entonces, si veis, son 6 capítulos en los que está todo lo que entendemos cuando hablamos de esta época y de cómo se gobiernan estas monarquías, que implica el poder del rey y que ha de ser la tarea del rey, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, esto es un trabajo integral, ¿no? Y es además integrador, porque todo lo que cae bajo este poder de Felipe III en este caso, pero también se trabaja lo que sucede antes y lo que va a pasar después, ¿no? O sea, por eso no solo Felipe III, hay muchos otros, pero que integra, ¿no?, esas otras dinámicas que están, ¿no?, y que son con las que opera la monarquía, ¿no? Y yo añadiría que, además de estas corruptelas, la cuestión de la castellanización, la conquista, y cómo se quiere reformar, como decías antes, reformar para volver, ¿no?, a la forma natural de las cosas, y acaparando toda, ¿no?, lo que ocupa el poder del rey o puede ocupar el poder del rey, hay otro eje, y que son los sujetos. En toda la obra están los actores, es decir, los individuos que efectivamente son la acción del rey, incluso el rey mismo, incluso sus oficiales más cercanos, sus validos, su familia, y aquellos que llevan esa parte de su orden, esa parte de su jurisdicción para intentar que se cumpla. Y los vemos a los actores individualizados. Se nos muestran lo que hacen, cómo lo hacen, con quiénes se relacionan. Y esto, el análisis relacional, el paradigma relacional está perfectamente plasmado. Y los vemos de manera individual y con un concepto que trabajamos mucho también ahora, que es el de la agencia. Es decir, ellos actuando, ¿no?, por sus propios intereses, pero también intereses de los suyos, de sus colectivos, y cómo interactúan, ¿no?, con otros que operan también, con sus redes de influencia. Los vemos a todos, incluidos los indígenas, ¿no? Y esto creo que es uno de los aportes también interesantísimos del libro, porque los vemos no como objetos pasivos. Dijiste que ibas a hablar un poquito más de esto ahora y espero que lo hagas, porque es muy importante, ¿no?, dejar atrás esta visión paternalista, victimista, para ver cómo lo que sucede en el Brasil de Felipe III no se entiende sin ellos.
¿no? Sin lo que efectivamente están haciendo también entre todo este panorama de reformas y de medidas, ¿no? Y bueno, yo creo que ya doy la palabra o dejo hablar a nuestro colega aquí también presente para no acaparar, pero bueno, estamos felices, José Manuel. Gracias. Bueno, primero Antonio. felicitarte a ti y agradecer a la gente que está aquí, a todos ustedes, pero agradecerte a ti este libro porque yo no soy historiador, debo decirlo de entrada, porque no voy a entrar en cuestiones de historiografía porque no es mi materia. Pero sí decir una cosa muy fundamental, es decir, a mí me sorprende, como llevo muchos años conviviendo con el mundo brasileño, me sorprende que no se haya estudiado tan a fondo desde Brasil un periodo tan capital y tan importante para la propia identidad del Estado brasileño. Algunos historiadores brasileños apuntaban de que tal vez la época filipina fue la fundación de Brasil. Se hablaba de las ordenaciones filipinas como uno de los bastiones de la legislación brasileña y sin la cual no se podría entender ni siquiera la estructura del Brasil actual, pero incluso se hablaba de libros que se habían escrito en momentos, digamos, de la colonia, pero que son fundamentales para la comprensión de Brasil. Y en este sentido yo creo, por ejemplo, que es muy importante recordar que en esta época que tú tratas hay libros fundamentales como La Relação de Praças Fortes y el libro da Razão do Estado do Brasil, de Diogo de Campos Moreno, o los diálogos de las grandezas de Brasil, que es una belleza de libro que tú has traducido al castellano por primera vez, además, porque es uno de esos libros que estaban dentro de un ámbito que solamente los muy especialistas o conocedores del Brasil profundo lo conocían, atribuido a Diogo Campos Moreno, Ambrosio Fernández Brandão, el poema La Prosopopeya de Bentos Teixeira, que es más complejo. Yo creo que para traducir, porque es un gran poema y como tal tiene un aliento épico. Los tratados da terra e da gente do Brasil, del jesuita Fernán Cardim, que es fundamental también, las relaciones, las causas do Maranhão, o la historia de Brasil de Fray Vicente Salvador, de 1627. Yo creo que estos libros que son fundacionales, de alguna forma, de lo que para mí es la historia de Brasil, la historia literaria de Brasil. Y por eso me sorprende que no se haya dedicado con mayor profundidad al estudio de esta época tan concreta, porque es un momento en el cual en Brasil tal vez no sea portugués, hoy es portugués, porque no solamente no deja de ser portugués para ser también español, es decir, es la época de las dos coronas, no es la época de una forma de unificación, pero evidentemente el que el brasileño o el portugués no haya tenido en cuenta esta etapa me parece sorprendente y creo que este libro es uno de los baluartes para poder defender justamente esa etapa que para mí es fundamental. Yo creo que más hablamos alguna vez sobre ese libro de Fernández Brandão, que yo creo atribuido a Fernández Brandão, que para mí es una joya literaria que debería estar en la lectura obligada de cualquier que quiera acercarse a lo que es Brasil, porque es, aparte de una riqueza poética extraordinaria, o sea, el otro es un poema, pero esto es una prosa poética que enriquece la visión de Brasil y que se escribe en esta época. Y yo quería también hacer relación a una serie de aspectos que sí me gustaría que hablásemos o que por lo menos mencionases. Es decir, tú hablas de que hay tres grandes propósitos: la defensa del territorio en esta época, la necesidad de la reforma del sistema político-financiero y la política indígena, evidente. Pero hay algunos aspectos que a mí me gustaría abundar que son muy importantes también en esta época. Porque tanto Fernández Brandão como Bento Teixeira tuvieron procesos de Inquisición. Por lo tanto,
Es importante también un aspecto que no sé si se ha estudiado, tú lo estudias muy bien, pero no sé si está realmente estudiado en Brasil, y es la presencia de los judíos que salen de la península, que van primero a Holanda, y muchos de ellos van a Brasil. Y de hecho la primera sinagoga de Brasil, que yo creo que es la de Recife, está construida por los judíos sefarditas, que de alguna forma estamos hablando de nuestra propia historia. Si sefardita es ser español también, en el ámbito judío. Y cómo de alguna forma esa vida de los judíos podía tener un cierto aliento en el continente brasileño-americano. Y hablo de Brasil como continente, en el sentido de Gran Brasil. Este es un aspecto importante. Habéis hablado y con mucha profundidad del tema indígena, pero un tema que es capital en este momento y que lo fue también en la época es evidentemente la esclavización de los negros, de los africanos, que es un tema que todavía hoy es candente y que en este momento que tú estás estudiando es un momento capital del tráfico de esclavos negros, que como tú bien decías, es decir, es uno de los, de los manantiales de riqueza más importantes que da Brasil. Por encima del palo Brasil, por encima del azúcar, está el tráfico, que es lo que realmente hace ricos a la gente allí y aquí, no en un lugar ni en otro. Y que es lo que disputan los holandeses, es lo que buscan los franceses, es lo que buscan los europeos de un lado y de otro para poderse enriquecer. Que son aspectos que tampoco han sido, yo creo, suficientemente atendidos hasta que yo he leído este libro y me he dado cuenta que hay temas capitales que no han sido abordados por distintos autores, pero que para mí son fundamentales para entender lo que es Brasil y que sin el cual no podríamos entenderlo. Bueno, esto es un poco algunos apuntes que yo he hecho a partir de la lectura del libro, que yo creo que sí me gustaría que los pudiéramos comentar. Pero en todo caso, felicitarte por un libro que realmente hace hincapié, que profundiza en un aspecto que yo creo que no ha sido suficientemente investigado. Un amigo mío brasileño me comentaba hoy en un WhatsApp que es un libro fundamental. Y los brasileños no han tocado ese tema, tal vez por pudor o por lo que fuese, pero es un libro capital porque ilumina realmente el significado de lo que hoy entendemos que es Brasil, con sus múltiples problemas, con sus múltiples facetas, con su inmenso tamaño y con su inmensa riqueza de gentes, claro. Esto es más o menos, y felicitarte, no quiero tampoco ocupar todo el espacio y dejar también que hablemos y que hable también el público que ha venido y que está realmente informado probablemente, tanto como nosotros, de lo que es esta época. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues antes de pasar, por supuesto, al público, pues bueno, responderos, agradeceros muchísimo por la lectura, por los comentarios y por conectar las dos intervenciones. Pues hay un sujeto, de los que hablaba Molina, que es Cristão Novo, con todo lo que Cristão Novo era en la época. Cuidado porque hablamos mucho de que cristianos nuevos, ¿no? Eran los descendientes de judíos y bla, bla, bla. Cristianos nuevos es una categoría inventada, porque muchos de ellos se decían, no, son judaizantes, les acusaban de ser judaizantes, les querían judaizantes, yo diría. Pero muchos de ellos habían perdido la ligazón con sus antepasados, por supuesto, pero además con el judaísmo de lejos. Pero a la corona le interesaba mucho tener una categoría amenazada de la que, por supuesto, quería extraer recursos cuantiosos. El perdón general de 1605, la corona se llevó 750.000 cruzados, una cantidad exorbitante. ¿Y quién los paga? Los paga, entre otros, el personaje del que iba a hablar, que une todo, que es João Nunes Correia. João Nunes Correia, perseguido por la Inquisición en Brasil, que fue condenado, lo llevaron a la cárcel en Lisboa y salió de la cárcel probablemente porque pagó su libertad. Este hombre, cristiano nuevo,
con unas relaciones enormes con Brasil, llegó a tener a la vez el contrato de Angola. El contrato de Angola quiere decir el contrato de los impuestos pagados en Angola. Era el hombre detrás del asiento de negros. Dice, no, el asiento de negros lo tuvieron los hermanos Cutiño. No, los hermanos Cutiño eran agentes de Joan Nunes Correia. Eso acaba de ser demostrado por Manolo Alves en Sevilla, que acaba de demostrarlo porque ha visto en los protocolos de Sevilla el contrato original. Y Joan Nunes Correia llevaba el contrato de la avería, de la carrera de Indias. Es decir, conectaba, y era el que tenía el contrato de Palo Brasil. Es decir, unía todas las ramas del comercio. Era un súper comerciante de la época y además transitaba perfectamente entre Lisboa, Sevilla, Ámsterdam, Pernambuco, Bahía y otros, ¿no? Es curioso porque él tenía un socio en Ámsterdam, que el socio decía que Joan Nunes Correia era agente suyo, pero Joan Nunes Correia decía que él era el jefe de la gente. Los dos estaban con una relación además que se procesaba uno al otro, pero era el que introducía el Palo Brasil en Ámsterdam de manera legal o ilegal, que esa es otra, ¿no? Que tenemos también una discusión famosa sobre legal o ilegal en todo este periodo, que es apasionante, que acabamos de ver en Sevilla, un documento por el cual el rey le da licencia, esto ya es Felipe IV, le da expresamente licencia a alguien para introducir mercancías por contrabando. El rey, no, denle licencia para introducir tantos, no sé, me acuerdo que eran telas o tal, de contrabando. Lo dice el rey. ¿Dónde está lo legal y lo ilegal, no? Entonces tenemos muchos personajes que nos personifican en esas cuestiones de las que comentabas, Antonio. Uno es Joan Nunes Correia, perseguido por la Inquisición, liberado probablemente por sus contratos o su dinero. Y siempre recuerdo las palabras de nuestra amiga, ¿no? El de Lucía Costigan, como grietas en la pared. Es el libro que escribió en inglés, tradujo en la traducción en México, que trata de diversos casos de la Inquisición, entre otros Ambrosio Fernández Brandão y Bento Teixeira, los dos. Y ella dice lo siguiente: la Inquisición arrojaba una red que dejaba escapar a los peces grandes. Y algunos de estos eran suficientemente grandes como para poder escapar. Ambrosio Fernández Brandão tuvo 2 procesos de la Inquisición. Participó en 3, pero uno de ellos fue para declarar a favor de Bento Teixeira, que era su amigo. Pero a él lo acusan de judaizante en 1591 en Bahía y lo vuelven a acusar en 1607 en Lisboa, cuando él está en Lisboa como tesorero de los defuntos y ausentes. Y de los 2 procesos sale exonerado. No tenemos noticia de que fuera condenado en absoluto, y probablemente de nuevo por sus contactos o... Hay más sospechas sobre Ambrosio Fernández Brandão en su carácter judaizante, porque el propio Diálogo de las Grandezas, que está escrito en 6 diálogos, pero en realidad son 7 días, porque los 2 interlocutores en el 4.º día descansan, y la hipótesis es que descansan el sábado. Porque el personaje alter ego de Brandão, que es Brandonio, dice: me retiré al estudio. En la acusación de la Inquisición de Lisboa, en fin, que la hizo un morisco de Granada, que era su jardinero, en la denuncia dijo: es que el sábado este hombre y toda su familia se retiran al estudio el sábado. Entonces es curiosa la coincidencia entre esto. Entonces es probable que sí fuera un judaizante de aquellos que todavía quedaban y que no son la mayoría, pero algunos de ellos existían. La cuestión que planteabas del tráfico de esclavos es fundamental este periodo porque es la transición entre la mano de obra indígena esclava a la mano de obra africana esclava. Y ahora estamos discutiendo por qué se produce y en qué ritmo se produce, entre otras cosas porque hay una tesis doctoral, la de Bruno Inocencio, que estoy dirigiendo junto con Zeca Vilar Daga de San Paulo, cuyo título es La transición de la mano de obra durante el reinado de los Habsburgo españoles. Entonces se produce el cambio fundamental, yo diría no solo de la cuestión de la mano de obra, de la economía atlántica del sur, porque esto afecta evidentemente a África enormemente y afecta también a la propia economía de Brasil. Entonces estamos asistiendo a una transición que además es muy violenta, evidentemente, no podemos sustraernos a la violencia de estos episodios, tanto del lado indígena,
Piensen que cuando se está produciendo esta ley de 1609, la ley de 1609 no se improvisa. La ley de 1609 llega después de uno y otro, de muchos testimonios que comentamos, denunciando la actuación de agentes de la corona, incluido el gobernador, Diogo Botelho. A Diogo Botelho lo acusan de ser uno de ellos, de los que exportan esclavas indígenas a Lisboa. Y les dejo imaginar para qué. Esto lo hacía un gobernador general de Brasil. Y está ocurriendo al mismo tiempo que empieza a crecer la importación de esclavos africanos. ¿Por qué? La explicación clásica nos dice, ya los indígenas no podían trabajar en los ingenios, no se acostumbraban, huían a la primera de cambio, bueno, y además que se mueren. Son masacrados, porque las guerras indígenas, estas guerras de las que hablamos, son fundamentalmente, como comentó Molina, son fundamentalmente guerras indígenas. Digo, la guerra entre los franceses y los portugueses en Maranhão, perdón, los europeos eran el 5% de esos ejércitos. Eran ejércitos indígenas. ¿Alguien puede pensar que unos indígenas que viven en ese territorio, que lo conocen como la palma de la mano, se van a dejar guiar por un capitán europeo que no sabe ni dónde está? El europeo le preguntaba al indígena y el indígena era el que marcaba cuándo se atacaba, dónde se atacaba, por dónde se atacaba, cómo se hacía la estrategia. Por Dios. Hoy nos parece que decir esto es obvio. No, perdón, nunca ha sido obvio. Siempre se ha dicho lo contrario. Que el pobre indígena iba detrás a ver qué ocurría. No, por Dios. Entonces es una nueva historia indígena que la hemos incorporado también a esta discusión. Me dice Albanera por ahí, sí, que ya tenemos por ahí el micrófono. Y bueno, básicamente es esto. Y ya digo que sobre la Inquisición tenemos la visita de 1618 en este periodo muy importante y también la anterior de 1591. Hay un debate también, que lo tenemos en el libro, sobre por qué no se fundó un tribunal de la Inquisición en Brasil. En este tiempo se fundan tribunales de la Inquisición en Perú, en México, en Cartagena. Así es. Pero no en Brasil. ¿Perdón? Y en Goa, efectivamente, es decir, dentro de los territorios portugueses. Cuidado, no es que no lo intentaran. Felipe III ya consultó al respecto. ¿No será que sería interesante? Porque me llegan testimonios de que los cristianos nuevos, bla, bla, bla. Felipe IV, la primera cosa que hizo, bueno, la primera poner olivares, la segunda fue decir que se fundara un tribunal de la Inquisición en Salvador de Bahía. No pudo, tanto que hablamos de los absolutistas. No pudo. ¿Quién se opuso? La Inquisición portuguesa, que no quería ni mucho menos perder un poder absoluto que tenía sobre todos los territorios, y que eran ellos que mandaban las visitas de la Inquisición. Y un problema también, cuando le preguntan, ¿pero y quién va a ser el inquisidor? Dice que sea el obispo de Bahía. No, el obispo no, hay que ser otro. Porque hay evidentemente una polémica enorme entre la Inquisición y la Iglesia. La Iglesia secular. Secular, eso es en todas partes, y aquí también. Pero para que tengan una idea, porque es curioso que Lucía Costigan, además de esa afirmación tan bonita, ¿no?, de los peces grandes, siempre argumentó que que estos personajes eran perseguidos por la crueldad de la Inquisición castellana. No, a estos personajes les persigue la Inquisición portuguesa, en la que nunca nadie pudo meter mano, ni siquiera Felipe IV. Es otra cuestión curiosa, ¿no? Por ahí hay un micrófono, me dice Valvanera. Sí, por favor. Buenas tardes. Muchísimas gracias porque la presentación ha sido absolutamente deliciosa y tengo muchas ganas de leer el libro. Gracias. Visité Brasil por primera vez este verano y me sorprendió en Salvador de Bahía encontrarme con la iglesia de la Orden Secular Tercera de San Francisco, que efectivamente empezó a ser construida a finales del siglo XVII y finalizada a principios del siglo XVIII, por tanto ya queda fuera del periodo de la Unión Ibérica, pero sí que de algún modo me hizo reflexionar sobre el testimonio del Paso de España, aunque se haya como una influencia tardía artística ya fuera de ese periodo, y también plantearme la falta de más testimonios arquitectónicos que pudieran hablar de esa Unión Ibérica.
no se construyó, menciona los fuertes que se mandaron a construir, pero que realmente el esfuerzo no quedó reflejado finalmente, se han perdido construcciones. Es decir, ¿qué eco ha quedado de esa presencia hispánica o de la monarquía hispánica en aquella época? Y si me permite otra segunda pregunta. Han mencionado todo el tema de las reformas. ¿Acaso esa agenda reformista también han mencionado que generó revuelo y un sentimiento contrario, pero también pudo o no pudo haber generado algún tipo de lealtades que se vieran reflejadas en una resistencia a la separación de la monarquía hispánica en 1640? ¿Su nombre, perdón? Sí, me llamo Manuel Vergara. Muchas gracias. Manuel, pues muchas gracias, Manuel. Pues sí, cuestiones bien interesantes. ¿Cuál es el legado? Pues es interesantísima esa pregunta. Yo siempre digo una cosa. De hecho, les voy a contar una anécdota rápidamente. Estuve en una universidad, en fin, en San Paulo, donde tenían una unidad de estudio en la Facultad de Educación de libros de texto, de historia. Y digo, voy a ver qué dicen estos libros de texto de historia sobre el periodo que estudiamos. ¿Saben qué dicen? Nada. Yo abría un libro, aparecían los franceses en Brasil. Los franceses en Brasil construyeron un fuerte de madera. No hicieron más, que duró 3 años. No hubo más. ¿Vale? Vale, sí. André Thébet y Jean Delery escribieron obras maravillosas sobre los indígenas de Brasil y la presencia de los franceses en Brasil. Les singularités de la France antarctique y Histoire d'un voyage dans la terre du Brésil. Maravillosas. Brasil holandés, páginas y páginas y páginas. Los holandeses efectivamente tienen un dominio desde 1630 a 1654 de toda esa parte del nordeste y sí, construyen algún fuerte, no digo que no, pero básicamente reforman los anteriores, construidos ¿cuándo? Durante el periodo de la monarquía hispánica. Es decir, esto no existe en la educación de historia de Brasil. Pablo está aquí, Silvia está aquí, Elenis está aquí y otros probablemente que no conozco, pero que lo conocen, nuestro amigo Daniel, que han estudiado historia de Brasil colonial. ¿Cuándo habéis estudiado la huella española en Brasil? Nunca. Yo tengo 67 años y nunca. Soy brasileño. Nunca. Es decir... Estudié en entidades católicas. Sí, sí. Nunca. Es así. Y cuidado, lo de los franceses fue en 1630-1654, 24 años. De esos 24 años, 20 fueron de guerra. Es decir, medidas políticas, etc., no hubo ninguna. O hubo algún intento durante el reinado, la gobernación de Johann Moritz von Nassau, sobre el cual se dice que introdujo la democracia en Brasil. En fin, a veces de verdad la gente delira. Y esto es 1580-1640, son 60 años. No son muchos, pero tampoco son pocos. Es un lapso de tiempo suficiente para que incluso mi periodo, en fin, perdonad, este periodo que de 23 años ya da para bastante, imaginen los 60 años, ¿no? Perdón, algo ocurre. Claro, ¿me dejas introducir aquí algo? Yo creo que por eso el libro tiene tanto mérito, porque se está llamando la atención sobre algo que necesitábamos este trabajo. Es decir, ha quedado, ¿no?, manifiesto, ¿no?, desde un conocimiento tan básico como puede ser el de la escuela, el del colegio, pero es que vamos más arriba y tampoco lo encontramos, ¿no? Y aquí hay que decir que José Manuel está haciendo algo que ha roto un montón de barreras. ¿Y en qué sentido? La historiografía, o sea, el trabajo de los historiadores para el caso de estudiar la monarquía de España, durante mucho tiempo ha hecho la historia de la monarquía casi sin mirar a América, ¿no? Primer
olvido imperdonable. Pero si la historia de Brasil o la historia de la América portuguesa ya tiene este problema, es decir, que la historia de la monarquía en general o de las monarquías ibéricas casi no la tiene en cuenta o no la mira, la propia historia de América también ha olvidado la historia del Brasil, ¿no? Porque se ha centrado mucho en la historia de la América española, ¿no? Entonces, son como dos tipos de olvidos a los que tenemos que hablar también del peso del nacionalismo, ¿no? De mirar las historias nacionales de todos, porque es que aquí el que no tenga pecado que tire la primera piedra. La historia nacionalista de Brasil, pero de todas las repúblicas, me da igual si es Argentina, Chile, Perú, México, el país americano que queráis, la historia nacionalista portuguesa, la historia nacionalista de España. Es decir, esta mirada fragmentada de lo que no estaba fragmentado. O sea, hacer una historia realmente con el rigor con el que está hecho este libro, teniendo en cuenta las fuentes que hablan, de la que emerge una imagen totalmente integrada, conectada, que es la que tú nos cuentas en el libro. Y este es el camino. Y hay que decir que el profesor José Manuel Santos Pérez ha hecho una obra por toda su enorme trayectoria en el conocimiento de la historia de las monarquías ibéricas, en la historia de la América española, pero también de la holandesa, de la francesa y enormemente de la portuguesa, ¿no? Y entonces es una obra que tiene un pozo de conocimiento, de solidez, de consolidación, ¿no? Que le ha permitido, como digo, como con una masa, tirar todas esas barreras que tenemos entre los departamentos académicos y que si los modernistas no leen a los americanistas y los americanistas, y así, ¿no? Él ha trascendido todas estas barreras, ¿no? Y ha hecho una obra que de verdad es un referente y lo va a seguir siendo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el colega de que esto es algo que ha llegado para tapar ese agujero que teníamos, ¿no? Para la historia de Brasil y para la historia de América y para la historia de la monarquía, y se va a quedar, y se va a quedar. Muchas gracias. Nada, a ti. Y por el trabajo. Por redondear un poco la respuesta también, hay un colega mío que ha trabajado carmelitas, iglesias carmelitas. Me dijo algo curiosísimo de la Iglesia do Carmo de Olinda, una de las tantas, ¿no? Me dijo, mira cómo es. Digo, iglesia portuguesa, ¿no? Vas allí y dices, es Óbidos o es Leiría, ¿no? Dice, dentro hay una iglesia castellana carmelita. Lo que se ve hoy ha tapado lo anterior. Es decir, el Brasil hispánico, vamos a llamarlo así. Hombre, le llaman al otro Brasil holandés, ¿por qué no llamar a este Brasil hispánico? No sé, tampoco creo que cometa grandes pecados, ¿no? Ha sido enterrado, pero físicamente. Claro, ¿dónde empieza la cuestión? Es comprensible. En 1640. La restauración portuguesa es la restauración, se llama así, del señor natural. El señor natural era entendido como señor natural por algunos, con perdón. Yo quiero mucho a los portugueses, pero en esto es así. El profesor Bouza nos dice que los portugueses que estaban en Madrid, acabamos de estar ahí en la iglesia de San Antonio, hoy llamada de los alemanes, pero era de los portugueses, decían de sí mismos que eran los verdaderos portugueses en 1640, porque ellos no habían traicionado al señor natural. Cuando el señor natural, don Joan IV Braganza, impone su visión, entierra el periodo anterior. Hay que ver la literatura restauracionista. Y hay un personaje de esta literatura que Silvia conoce perfectamente, que es Manuel Calado. Hay que leer las cosas que dice en El valeroso lucideno, una obra sobre el Brasil holandés, las cosas que dice el periodo filipino. No se cansa, además de... culpa fundamentalmente, pero yo lo hago en el libro también, entonces ahí no me separo mucho, de que efectivamente los ataques holandeses vienen por problemas previos. Yo lo llamo problemas previos. Él dice literalmente por un abandono anterior del territorio por parte de los Felipes. Eso estaba en el aire. Otra cuestión que estaba en el aire era que este periodo era todo de corruptelas,
Eso lo decían los bragancistas, que se había vendido de todo. Lo curioso es que demostramos aquí que es anterior. Si en 1606 ya hay una lista de que eso venía produciendo desde hacía tiempo. Y otra cuestión sobre las órdenes religiosas, que no podemos olvidar, hasta 1580 solo había una orden religiosa en Brasil, los jesuitas. A partir de 1580, yo no me atrevo a decir que Felipe II dijo, vayan ustedes allá porque no lo podemos demostrar fehacientemente, pero es que es mucha casualidad que entre 1580 y 1585 aparecen benedictinos, carmelitas y franciscanos. Y con mucha fuerza. Es decir, no hay ahí, hipotéticamente, un intento de quebrar un monopolio jesuita. ¿De qué lado estuvieron los jesuitas en 1640 en Portugal? Me digan. Del Braganza, por Dios, del débil. De los ¿Así? indígenas también, de los indígenas también. Sí, pero curiosamente en 1640 Ruiz Montoya viene a Brasil, iba a decir a Madrid, a pedir a Felipe IV que pueda armar a los indígenas y se lo concede, cuando en 1609, por mucho que se diga los jesuitas defienden a los indígenas, los jesuitas estuvieron en contra de la ley en 1609. ¿Por qué? Porque les quitaba a ellos la potestad de intermediar con los indígenas. Gracias. Un comentario. Como historiadora brasileña, es que además de no sabermos mucho sobre este periodo que estamos descubriendo ahora en cuanto grupo de investigación, nos dice en la escuela, es que los holandeses han invadido Brasil porque eran enemigos de los españoles. La herencia de los enemigos. Los holandeses no eran enemigos de los portugueses, solo enemigos de los españoles. Claro. Y por eso han invadido a Brasil. Lógico. Es que encima las cosas van explicando de una forma tan... Cuidado que tenemos uno aquí. Pero es verdad, ¿no? Lo tiene desde 1603 o 4 hasta los actas de las ciudades pequeñas que tiene que causar daño al rey de España. Y es el punto fundamental para crear una compañía y irse a Brasil. Hay mucho más de esto, pero el punto que sale aquí. Mira, y las cosas son más complejas que esto. Estamos descubriendo cosas nuevas sobre el periodo. Y el tema dentro de la historiografía brasileña, el peso de la influencia portuguesa, nacionalista, el tema de la fragmentación que no existía en aquel periodo, es tan fuerte que parece que Brasil ha nacido en 1640. Tenemos esta impresión en la historiografía brasileña. El número de obras, de temas, es que estamos haciendo nosotros, en cuanto Grupo Brasiles, investigaciones amplias para entender cosas que para el siglo, después de 1640 en adelante, están dadas, ya han conseguido investigar todo. Pero yo en la universidad brasileña, cuando he dicho, mira, quiero estudiar este periodo que Brasil pertenecía a la monarquía hispánica, ¿qué me decían en la universidad? Es que no hay fuentes. ¿Para qué vas a estudiar esto? No hay documentos sobre esto. Qué barbaridad. Es que me han dicho esto hace menos de 10 años. Y fíjate, Eso me han dicho a mí. Mira las fuentes. tenemos una eso base me han de dicho a datos mí, con 2.000 sí, fuentes. Pero con perdón, me lo han dicho a mí en foros de enormes historiadores de Portugal. Porque yo puedo entender eso en un ambiente con menos contenido. ¿Pero la universidad? Pero por Dios. Y solo por una cosa que, gracias Elenice por tu comentario, que yo no he inventado nada. A ver, en fin, me he centrado en un periodo, pero Roseli Santa de la Estela ya escribió sobre los Felipes y Brasil, por Dios, no podemos olvidarla, una obra fundamental que por mucho que digamos tiene carencias, pero tiene las carencias que tiene cualquier estudio pionero, podía hacerlo todo. Y luego la deuda que yo tengo con mis doctorandos. Alirio Cardoso, que escribió Marañón, una monarquía hispánica, tesis que dirigí, Silvia Brandão Ramalho de Brito, que tiene todos los apellidos de la historia colonial de Brasil, para Iván, una monarquía hispánica, Irene Vicente, Las élites de Salvador de Bahía, una monarquía hispánica, cuidado, en inglés, hecha en el Instituto de Florencia, la última, la de Sergio Moreta, los gobernadores del Estado de Brasil en la monarquía hispánica, y las que vienen, el ENISE, las capitanías donatarias, Bruno Inocencio, la mano de obra. Es decir, estamos
como no podía ser de otra manera, porque esto no puede ser la obra de un hombre o una mujer sola, en absoluto, porque es muy grande el trabajo, pero por fin estamos abriendo efectivamente a un periodo. Cuidado, no hemos venido a defender a los Habsburgo, no se equivoquen, nadie es abogado defensor de nadie. Lo que hemos venido es a entender mejor un periodo que realmente, por razones diversas, quedó olvidado y marginado. Daniel, le voy a pasar la palabra a Álvaro primero y muchas gracias por venir y ahora se la paso. Sí, muchas gracias. Yo tengo la suerte de poder viajar por África de lengua portuguesa e incluso por Macao recientemente, y verdaderamente esta cuestión es propositada por parte de Portugal para esconder ese periodo, no solamente en Brasil, sino en otros muchos sitios. En Angola lo vemos claramente, escondiendo que la fortaleza de San Miguel, que fue filipina totalmente, tuvo que decirlo el rey de España en su discurso cuando estuvo allí, ¿no? O ellos mismos, que ya empiezan a reconocer, bueno, hablamos de mucho en nuestros libros, de 7 años de un periodo holandés en las costas de Angola, cuando los españoles estuvieron muchísimo tiempo más. En Guinea-Bissau, que ha tenido, como sabéis, un golpe de Estado ayer mismo, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en julio y me contaban profesores de universidad allí cómo el criollo guineense, la lengua hablada en Guinea-Bissau, que no es exactamente igual que la caboverdiana, tiene muchísimos hispanismos, tantos como portuguesismos. Y me pusieron bastantes ejemplos. Dicen, porque aquí estuvieron en estas zonas de Cacheu más los españoles que los portugueses durante un periodo que fue más allá de 1640, en el caso de África. En Macao, donde estuve hace 10 días, muestran con orgullo cómo el nombre de la ciudad y del Leal Senado es el ayuntamiento de allí, quedó con este nombre exquisito, quedó con este nombre extraño, hasta ya la transición a la administración china en 1999, pues en el Leal Senado tiene esa configuración y el nombre de la ciudad, que dicen es la única ciudad del Imperio Portugués que se llama algo así como Ciudad del Dulce Nombre de no sé qué, que tiene este nombre. Ese nombre se lo puso Felipe II. Pero no lo dicen en ningún sitio. Sin embargo, entrando en el Leal Senado, vi una inscripción que mandé al profesor José Manuel Santos Pérez la semana pasada, muy interesante. Una era de João IV, ¿no? Hablando de que era la más leal y todo esto, pero había una anterior, a la izquierda, la tengo fotografiada, la tenemos en el teléfono ahí, de Felipe IV. Y es, yo no creo que sea posterior al tiempo de Felipe IV, es de Felipe IV y pone Nosso Señor, en portugués, con alguna errata o algo, pero a saber cómo se escribe en la época y quién lo escribía, Felipe, no Filipe, IV, no tercero. Mandó construir esto y el comandante tal y cual. Se les ha pasado y no lo taparon, como en otros lugares. Me extraña incluso que en un lugar muy conocido en Luanda, donde está el Museo de la Escravatura, que visitó Joe Biden cuando estuvo en Angola no hace tanto tiempo, ese es el Museo de la Esclavitud, de la Escravatura, y es una capilla y una casa noble de un tal Álvaro de Andrade, esclavista portugués del siglo XVIII. Pero los cañones que están ahí puestos, en todos pone Philippus Hispaniarum Rex. Todos los cañones que están en esa casa fuerte defendiendo esa zona de la bahía. Y sin embargo, están ahí. A mí me lo dijo el embajador de España. Vete a verlo, me enseñó la foto y lo fue a ver. Y está presente, pero escondido al mismo tiempo, ¿no? Y no solamente recuperar un periodo muy importante de la historia de Brasil, sino de África. De África también, en esa triangulación atlántica que no se puede entender, vinculada a Filipinas, a Macao. A través, he traído una documentación, unos libros de Macao, que hablan de la siempre buscada conexión entre Macao y Brasil y las dificultades que entraban por la América Española, naturalmente, en unos casos hasta ya la independencia. Muchas gracias. Es una asignatura pendiente que estudiemos este periodo en la fachada occidental de África y solo por alusiones y por recordar un par de cuestiones que parecen muy interesantes, el caso de Filipeia. Silvia Brito demuestra en su tesis lo contrario de lo que dice la historiografía local. La historiografía local dice que Filipeia, que es como se llamó originalmente la ciudad hoy de João Pessoa en Brasil, el fuerte original lo funda de casualidad una flota española que pasaba por allí. Silvia Brito ha encontrado la orden de Felipe II, pidiendo a esa flota de Diego Valdés que funde un fuerte en ese lugar. ¿Por qué? Hombre, no es porque sea el paraíso en la tierra,
con perdón, es porque es el punto más oriental de toda América. De toda América. Entonces, evidentemente era un punto estratégico fundamental y allí fue una flota española a fundar el Forte Velho y allí mandaron a un capitán español, castellano, como quieran, a comandarlo y durante mucho tiempo la relación de Paraíba-Filipeya fue fundamental con la monarquía hispánica. Nunca se decía en las obras locales de la historiografía paraibana hasta la tesis de Silvia, que por cierto te hicieron entrevistas en televisión y todo porque les llamó mucho la atención que tú hicieras esas afirmaciones. Y a ver cuando publiques el libro qué impacto tiene, porque no deja de ser curioso. Uno pasea por Filipeya, Joan Pessoa, y se sorprende de la regularidad del plano endamero de esa ciudad. Parece que estamos paseando por Buenos Aires o Cartagena de Indias, ¿no? Por esa disposición. De hecho, se ha hablado mucho sobre la disposición urbanística de esta zona. Por favor, Daniel. Bueno, primeramente quisiera agradecer por el libro, por el debate muy interesante. Bueno, yo como brasileño, yo no soy historiador, pero tengo mucho interés en la historia de Brasil, entonces yo estoy muy contento de estar aquí. Yo tengo, de verdad, un comentario y dos preguntas que me gustaría hacerle. Primer comentario, reaccionando a lo que estamos debatiendo aquí, respecto a ese período, como si fuera un período que no existe en la historia de Brasil. Yo pienso que el período existe, pero no se hace la asociación con España, yo pienso. Porque creo que existe una percepción en Brasil que, de hecho, había la Unión Ibérica, nosotros sabemos que existía la Unión Ibérica, que era el mismo rey de Portugal y el rey de España. Pero de verdad, la impresión que se da, y eso es una cosa que me gustaría preguntarle, ¿no? Es que los portugueses siguieron gobernando Brasil jurídicamente sí, porque los reinos siguieron separados, tenían el mismo monarca, pero los reinos no estaban unidos, ¿no? Pero la percepción que existe en Brasil hasta hoy es que, de hecho, Brasil seguía siendo una colonia portuguesa, a pesar de que el rey fuera español, ¿no? Yo creo que eso está muy claro. Entonces, cuando hablamos del periodo en Brasil, cuando se estudia el periodo, se tiene siempre la idea que, bueno, eran los portugueses, no eran los españoles. Y por eso que me parece interesante ese concepto de castellanización de su libro. Yo no leí el libro, tengo muchas ganas de leerlo, pero es una cosa que es tal vez mi primera pregunta, ¿no? ¿Cómo esa castellanización, de hecho, se produjo en Brasil? ¿Se verificó en los funcionarios? Bueno, eran no portugueses, no voy a decir solamente castellanos, porque, bueno, de catalanes, de todo, que también integraban la monarquía Habsburgo, ¿no? Entonces, ¿sabe en qué medida realmente se produjo esa castellanización en el gobierno de Brasil, en el gobierno amplio? No voy a entrar en la distinción de defensa, de gobierno, hacienda, pero en la gobernación, no sé si la palabra existe en español, pero de Brasil. Esa es una pregunta. Otra pregunta, que está relacionada. En ese período, cosas muy interesantes sucedieron en Brasil, en términos de una creciente autonomía de Brasil. Pero yo creo que la énfasis se da más en la década siguiente a la restauración de Portugal, ¿no? La década de los 40 del siglo XVII, ¿no? Cuando hay la batalla de Guararapes, los holandeses son derrotados, y mucho se habla en Brasil del componente local del ejército que derrotó a los holandeses, ¿no? No se habla tanto de la restauración de Bahía antes, no se habla mucho de eso en Brasil. Creo que recientemente yo he visto algo, artículos, dando más importancia, más atención a ese evento, pero tradicionalmente en Brasil se habla más de Guararapes, ¿no? Hasta hoy el ejército brasileño dice que fue fundado en Guararapes. Del ¿no? Ejército de Brasil. O sea, en el siglo XVII. Y Jaboatão dos Guararapes, sí. Aquí nació Brasil. Aquí nació Brasil, exactamente. Otro evento importante, y que se habla bastante en Brasil hace algunos años, que es la participación brasileña en la reconquista de Luanda. Claro, en 1648. Que el ejército se armó, se preparó en Río de Janeiro.
Salvador Correa de Sá. Es interesante, pero de nuevo, la idea está en un Brasil que se torna más autónomo y creo que eso empieza en ese periodo y creo que hay elementos para eso. Por ejemplo, las bandeiras paulistas se van desarrollando en esos años, ¿no? Chocándose con los jesuitas, ¿no? Claro que después tiene un desarrollo más grande con el fin de la Unión Ibérica, pero las cosas empezaron ahí. Entonces, mi segunda pregunta, ¿no? La primera pregunta es la castellanización, la segunda pregunta es, si hubo en ese periodo de Unión Ibérica, ¿no? En la manera como los Habsburgo administraron esa parte de la monarquía general, en la parte de Brasil, si hubo condiciones que fueron dadas por la manera como gobernaron para que Brasil se tornara más autónomo, o sea, para que esas iniciativas que hoy están más evidentes, pero que sucedieron 10 años después, pero nada empieza en cuestión de un año o dos. O sea, las cosas tienen sus bases anteriormente. Pero saber si hubo en la política de los Habsburgo para Brasil algo que generó esa autonomía que después se tornó más clara en las décadas siguientes, cuando ya estaba de nuevo, cuando ya estaban los Braganza. No de nuevo los Braganza, porque no estaban antes, pero cuando estaban los Braganza como dinastía reinante en Portugal. Bueno, vale. De nuevo, agradeciendo mucho por el debate. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por también la representación de la embajada aquí. Agradezco muchísimo. Bueno, yo creo que un personaje responde a las dos preguntas, que es Salvador Correa de Sá, hijo de una gaditana, casado con una tucumeña, señor de las rutas comerciales de Río de Janeiro junto con su familia los Sá, gracias a las políticas de los reyes Habsburgo, que les favorecieron todo lo que pudieron y más. No se entiende la conquista de Luanda en 1948 sin el poder que acumularon los Sá en las décadas anteriores. ¿Cómo? Comerciando con el Río de la Plata. Pero es que esto es obvio. Y el comercio con el Río de la Plata era ilegal. ¿Y qué? También era ilegal comerciar entre México y Perú. Por poner un ejemplo nuestro, digamos, de la parte de América hispana. Es decir, que claro que Brasil tuvo una autonomía como tuvieron todos los territorios americanos, esto lo sabemos. La historiografía contemporánea americanista, en cualquier lugar que estudiemos, ha llegado a la conclusión de que la mano del rey llegaba hasta un punto y que esos territorios, sobre todo en el siglo XVII, se convierten en grandes territorios autónomos y que los 300 años de gobierno colonial se deben a la flexibilidad y no a la autoridad. Y esto pasa también en Brasil, por supuesto. ¿Qué margen se le deja a los locales? Mucha. Y tienen una capacidad, a ver, ya no hablamos en esos términos, pero si escribiéramos en los años 70 diríamos acumulación primitiva de capital, ¿no? Hoy no lo llamamos así, pero efectivamente hay una capacidad, sobre todo, como decíamos, en redes, en organización de redes políticas. Nosotros tenemos un proyecto, tuvimos, en fin, lo seguimos haciendo, es la base de datos, que es redes y circulación en Brasil durante la monarquía hispánica. ¿Qué es lo que vemos? Inmensas redes. Y les voy a poner un ejemplo maravilloso que investigo en el libro, que es Cristóbal de Moura. Yo te iba a preguntar por qué. Claro, es que es el valido de Lerma en Portugal. Fue el valido de Felipe II. No olvidemos, siempre decimos, no. Los perezosos tenían validos y Felipe II no. Tenía un valido que era Cristóbal de Moura, por Dios. El hombre fuerte de Felipe II en los años 90, seguro, el que estaba en la Junta de Noche, aquella. Yo me imagino la Junta de Noche, iban con antorchas allá a reunirse. Lo hacían de noche porque las cosas que trataban eran tan oscuras que había que hacerlas de noche. Entonces, este personaje claro, llega a Lerma, ¿qué es lo que hace? Le manda lo más lejos que puede a Lisboa, que es lo que hacían con todos, ¿no? Igual que Olivares acaba con todo el legado que puede de Lerma, por supuesto. Y Cristóbal de Moura teje unas redes en Pernambuco que nadie ha estudiado, y con perdón, las he estudiado yo. Porque los capitanes mores de Pernambuco tienen relación con Cristóbal de Moura. Porque Cristóbal de Moura nombró, hasta que muere, claro, ya cuando murió, 1615, quiero recordar. Claro, hasta que muere, fue él que nombró a todos los gobernadores generales de Brasil. A todos. Por eso decimos, ¿cómo
Claro, es que la huella española... Pero a ver, si estaba el Estatuto de Tomar. El Estatuto de Tomar era papel mojado. Bouza lo dice muy acertadamente. Durante el reinado de Felipe III empieza a haber problemas con Tomar. Empieza a haber una... De hecho, hay una política de Lerma, con perdón de señalarte, yo veo en ti a Lerma, así como incorporado. Hay una política de Lerma que dice, a ver, ¿qué hay en Portugal? Un imperio enorme, asiático, de Brasil, pero Asia. Cristianos nuevos podridos de dinero. ¿Qué hay que hacer con Portugal? Sacarles todo el dinero que podamos. No pueden, porque Tomar se lo impide. En Tomar está prohibido ir a Portugal a sacar recursos fiscales y llevarlos a Castilla. Está prohibido. Pero aún así dicen, bueno, ¿pero cuánto cuesta el imperio portugués? Mucho. Fuertes, hombres, soldados, barcos. Hombre, hay que recaudar más en Portugal y sus conquistas de lo que lo hacemos. Y esa es la política de Lerma, clarísima. Con sus hombres fuertes, por supuesto, ¿no? Del Consejo de Hacienda, del Consejo de Indias, que se crea precisamente para esto. Se crea en 1604 para eso, para facilitar la recaudación. Entonces, claro, hay una política española, la hay, se refleja en todas partes, hasta un punto, porque esto es el absolutismo ciego. Perdónenme que me invente ese término. ¿El rey es absoluto? Bueno, en la teoría, el rey planeta, decían que él era el rey planeta porque el francés era el rey sol, en fin, el rey que todo lo puede, pero el rey solo ve a través de lo que le cuentan. ¿Y quién se lo cuenta? Los locales. Por ejemplo, Ambrosio Fernández Brandão, él no pudo entregarle al rey, con perdón, hemos hecho lo que él quería, que fue traer el diálogo a la corte, ¿no? Que en la época era Felipe III, lo escribió en 1618. ¿Qué es lo que pretendía en él como arbitrista que era? Contarle al rey las cosas que ocurrían y lo que había que hacer para que las cosas volvieran al orden natural, ¿no? Y el rey, pues a veces las aceptaba, a veces no. Entonces, el rey tiene una capacidad muy limitada, aquí y en todas partes. Lo que me sigue, Daniel, para cerrar esto, ¿no? Que la pregunta tiene tantas derivaciones que, en fin, ya Valvanera nos echaría el alto, es que es llamar la atención sobre un hecho. El Brasil holandés es un gran tema en la historiografía de Brasil, por supuesto, y me gusta, ¿no? Además, empecé con él, empecé estudiando los holandeses en Brasil, ¿qué voy a decir? Que tiene un legado cultural inmenso en los pintores, en los grabadores, en los cartógrafos, ¿qué vamos a decir, no? Es tan deslumbrante, pero también es deslumbrante por una razón, que no ocurrió nunca en España, y eso es verdad. Brasil, en los años anteriores al ataque a Bahía, era un enorme tema en Holanda. Se hablaba de Brasil en los panfletos, en los corantos, ¿no? En los estados generales se llegó a decir Murbeck, ¿no? O Murbeck, ¿no? Aquel que fue y presentó las 22 razones por las cuales hay que conquistar Brasil. Era un tema en la sociedad, porque se pensaba que de ahí se derivarían cuantiosas rentabilidades económicas, lo pintaban como el dorado, ¿no? Eso no ocurrió nunca en Castilla-España. No hay una discusión sobre ese territorio. Hombre, ¿por qué? Pues porque quedaba nublado o escondido después de las Zacatecas, Guanajuatos, Potosís. Era obvio. Podía ni de lejos igualarse. Y en Brasil, precisamente, encumbran a Brasil porque saben perfectamente que no pueden conquistar Potosí. Ante la evidencia, pues vamos a derivar a otro sitio que es factible. Efectivamente era factible, entre otras razones, por los problemas que encontró Felipe III para reformar la defensa, que no lo consiguió, entre otras razones, por limitaciones económicas, pero también por limitaciones de los locales, porque les pedía también impuestos locales que nunca aceptaron o aceptaron a medias. Para encerrar aquí, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Antonio, Molina. Buen trabajo. Gracias.